Muchas gracias, señor obispo, por contar con su presencia y sobre todo por sus palabras. Muchas gracias, querido Helio, por hacer honor de la Asociación Católica de Propagandistas y representar aquí a nuestro presidente. Raúl, secretaria, bueno, a todo el grupo aquí presente, representante del ayuntamiento de nuestro alcalde. Y bueno, y realmente gracias a todos vosotros, ¿no?, que sois los que hacéis realidad estas jornadas y los que realmente le dais vida, ¿no? También a todas las personas que nos están siguiendo ahora mismo en streaming, ¿no?, a través de las diferentes redes de nuestra asociación. No es necesario presentarte, María. Creo que eres de las personas más conocidas, ¿no?, de las personas más conocidas que hay en España. Yo tengo el honor de conocer a María desde hace varios años, aunque ella no se acordaba y yo tampoco al principio, hasta que tiré ya de cartera y de historia, en una cena coloquio en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, allá por el año 2005, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que este fin de semana justo he estado con varios colegiales y recordamos aquella cena con especial cariño. Fue dentro de un ciclo de cenas que hicimos también con Jaime Mayor Oreja. Y bueno, realmente nos pusieron como chavales de 20 años, ¿no?, la realidad de lo que estaba pasando en España, ¿no? Muchas veces salimos de nuestra familia, llegamos a un colegio mayor, vivimos dentro de una burbuja donde se nos presenta esa realidad, donde además se nos forma de una manera humana, de una forma religiosa. Pero con personas como tú, María, es como nos damos realmente cuenta de qué está pasando en España, ¿no?, y qué tenemos a nuestro alrededor, y que nos ayudan a implicarnos en lo que es, pues, lo que nos acontece aquí hoy y los que nos reúnen, ¿no?, lo que es la ética profesional y la vida pública. Si tengo que decir algo de María, es que María es una mujer, es obvio, pero es una mujer en mayúsculas, ¿no? En un mundo, en una sociedad en la que todos vivimos, en la que la palabra mujer está tan distorsionada por corrientes, por tendencias, por ideas sociales, ¿no?, que muchas veces son totalmente amorales. Veníamos hablando de esto en el camino. Pues María es una mujer, ¿no?, una mujer con mayúscula. Y una mujer que ha dedicado su vida a la vida pública. Ha estado, bueno, todos la conocéis, dentro de su trabajo como político dentro del Partido Popular en el País Vasco, de diputada, de presidenta del Partido Popular. Posteriormente, pues fundó junto a Mayor Oreja NEOS, que hablaremos posteriormente de ello, y ahora mismo se encuentra dentro del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, del CEU, que bueno, quería decir, recordando algunas palabras de lo que es Cefas, para que no lo conozcáis, uno de sus principales objetivos, mirar qué bonito es, y perdonadme que lo lea, es contribuir en que la Asociación Católica de Propagandistas y sus obras lideren en España un proceso de regeneración social y nacional basado en el humanismo cristiano y en la dignidad humana. Fijaos qué frase, qué objetivo más bonito, ¿no?, para el que poder hablar y para el que poder inaugurar esta primera mesa de nuestro congreso, de nuestras jornadas. Así que bueno, sin más, María, me gustaría que esto fuera un poco un diálogo, ¿no?, es lo que hemos hablado, para que nos fueras contando tu experiencia, tu trayectoria, desde qué punto de vista la ética ha influido en tu día a día, en tu toma de decisiones, en tu orientación profesional y personal. Y bueno, reflexionando acerca de cómo empezar la mesa, antes de empezar, pues me ha gustado mucho el tema del logo, ¿no?, el logo que se ha elegido para las jornadas, de ese diablo y ese angelito, ¿no? ¿En qué momento de tu vida pública pues te has sentido a lo mejor más cerca de ese diablillo? ¿En qué momento te has sentido más cerca de ese angelillo, ¿no? ¿Y cómo han influido estas situaciones en tu toma de decisiones? Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Yo también voy a empezar agradeciendo primero al señor obispo que esté hoy aquí con nosotros, que yo creo que es un lujo. Por supuesto a Raúl, a Marifé, a Rodrigo y a Helio, con el que he tenido el gusto de venir hoy a Málaga, y además luego hemos comido fenomenal, con lo cual todo ha sido perfecto. Que muchas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas de católicos y vida pública que organiza la CDP. Yo antes le comentaba a Helio que si las jornadas de católicos y vida pública no existieran, habría que inventarlas. Yo he tenido el privilegio y el honor de participar en algunas de ellas, no todas en Madrid, también fuera de Madrid, porque se hacen por distintas capitales de provincia. Y a mí me parece que es una especie de oasis, un remanso de reflexión, de evangelización, donde los católicos podemos pues alzar la voz, hablar de los temas que nos preocupan y hacernos más presentes, si cabe. Y creo que en esta sociedad pues tan nihilista y tan relativista en la que estamos
estamos viviendo, cada vez es más importante que nosotros ocupemos el espacio público que nos corresponde y que no nos dejemos arrinconar, porque es verdad que en esta cultura también de la cancelación pretenden que los católicos vivamos nuestra fe de puertas para adentro, pero que no hagamos profesión de ella de puertas afuera. Y yo creo que es justo todo lo contrario. Yo creo que tenemos que alardear y vanagloriarnos de ese don que tenemos, de esa fe que nos hace intentar ser mejores personas y mejorar la sociedad en la que vivimos. Cuando Raúl me invitó a hablar de ética, yo por supuesto pensé que yo a ustedes de ética no les puedo hablar, porque tenemos aquí gente que sabe mucho más que yo. Tenemos grandes profesionales de la ética y yo soy incapaz de hablarles de esa rama de la filosofía que habla del comportamiento moralmente correcto o incorrecto y de la conducta de las personas. Y yo pensaba, bueno, pues que aunque sea un poco petulante y pretencioso, no sé si el micrófono funciona o soy yo que me muevo muchísimo, ¿verdad? Bueno, como les decía, que es petulante y pretencioso hablar de uno mismo, pero yo pensaba darles un poco el testimonio de lo que ha sido mi vida y cómo la ética o la fe o las decisiones basadas en conceptos morales, bueno, pues me han hecho hacer lo que he hecho y ser un poco lo que soy. Yo estudié en la Universidad Pontificia de Salamanca, latín, griego y hebreo, y yo me veía, de verdad me veía, aunque no se lo crean, de profesora de latín. Pero bueno, la vida te lleva por derroteros muy diferentes y por circunstancias de la vida terminé trabajando en el Ayuntamiento de San Sebastián con una persona que para mí ha sido un referente y de la que me acuerdo muy a menudo, que es Gregorio Ordóñez, al que muchos de ustedes pues quizá tuvieron la ocasión de conocer o de escuchar en los medios de comunicación. Y Gregorio nos enseñó a toda una generación que se puede ser coherente, que hay que ser valiente en la defensa de aquello en lo que uno cree, a pesar de las circunstancias adversas y a pesar de lo difíciles que puedan ser los momentos. Porque imagínense ustedes, principio de los años 90, ser presidente del PP de Guipúzcoa, teniente alcalde y parlamentario vasco, cuando ETA mataba sin parar. Es verdad que todavía no mataba políticos, y había un nacionalismo hegemónico que lo abarcaba todo. Bueno, pues sin embargo, Gregorio, desde su valentía, su firmeza, sus principios y sus convicciones, consiguió ser un líder político y un referente para muchos de nosotros. Yo nunca jamás en mi vida pensé optar a la vida pública. De hecho, en el año 95 se acercaban las elecciones de mayo del 95 y Gregorio y yo ya habíamos hablado, porque como había muy poca gente en el PP de Guipúzcoa, lo lógico era que todo aquel que pasaba por áreas más o menos administrativas o internas del partido fuera a listas municipales. Y él y yo hablamos que hacíamos un tándem magnífico. A mí no me interesaba nada la política de cara al público y que yo no iría en listas, con lo cual todo perfecto. Pero bueno, eso se truncó el 23 de enero del año 95, cuando mientras comíamos en un restaurante de la parte vieja de San Sebastián, un terrorista de ETA le descerrajó un tiro en la nuca. No les voy a explicar la conmoción que eso supone, el desgarro emocional de ver que matan a alguien delante tuyo, y más cuando esa persona es un referente, es un amigo, es tu jefe, es una persona a la que quieres muchísimo. Eso para mí supuso pues un momento emocionalmente muy difícil. Tuve lo que los médicos diagnostican como shock postraumático. Yo estaba casada, tuve que volver a casa de mis padres y hacer cosas tan rutinarias como correr la cortina de la ducha para mí era, impensable, porque me daba tanto miedo cerrar la cortina que estuve durante meses mojando todo el suelo del cuarto de baño. Esto les cuento porque, claro, ETA había matado a Gregorio, pero llegaban las elecciones municipales y había que hacer las listas electorales. Y ahí aparece en mi vida otra persona también importante, que es Jaime Mayor Oreja. Y Jaime me llama en ese mes de febrero del año 95, un día lluvioso típico de San Sebastián, y me convoca pues a un café en el Hotel María Cristina de San Sebastián, café al que yo acudo con mi marido, porque como les digo, yo sola no podía ir a ningún sitio, y me intenta convencer de que tengo que ir en las listas electorales. Bueno, esa conversación Jaime la cuenta con bastante gracia, porque como les digo, era un día lluvioso, mi marido no se quitó la gabardina y no dejó de empuñar el paraguas, y Jaime siempre cuenta que pensaba en estas, coge el paraguas y me pega con el paraguas. Porque claro, fue una conversación bastante complicada. Él quería convencerme de que yo tenía que ir en la lista y mi marido no hacía más que decirle: pero ¿no ves que no para de llorar, que está emocionalmente rota, que no se encuentra bien? Bueno, pero es verdad que aquella reunión terminó, pero había que tomar una decisión. Y ya en casa es cuando esa especie como de brújula ética o de brújula moral o de esos principios que te han enseñado se te enciende, es como una especie de bombilla que se enciende y te dice: tienes que dar un paso. Es decir, ETA mata a Gregorio, ETA mata a Gregorio por sus principios, por sus convicciones, por su firmeza, por su valentía. Si todos los que le conocéis dais un paso atrás, ETA está ganando 2 veces. Entonces, en la vida hay que optar muchas veces no por lo cómodo, no por lo egoísta, no por lo fácil, sino por lo incómodo,
lo correcto y lo difícil. Es verdad que yo he ido aprendiendo que a lo largo de la vida, cuando tú entre lo cómodo y lo fácil optas por lo correcto y lo difícil, aciertas. Cuesta más, es más difícil tomar la decisión, pero a la larga uno acierta siempre. Entonces yo, que no pensé nunca dedicarme a la política, se lo garantizo, bueno, pues por circunstancias de la vida me vi abocada por un sentimiento de gratitud hacia Gregorio, de reconocimiento de la labor que él había hecho, de compromiso cívico, porque yo entiendo que en la vida, si uno cree en determinadas cosas, hay que defenderlas, no podemos dejar que sean los demás los que las defiendan por nosotros, tendremos que ser nosotros los que demos el paso. Y por eso yo, en ese momento determinado del año 95, hice algo que nunca pensé que iba a hacer y me dediqué a la política durante 20 años. También les digo, no han sido 20 años fáciles, han sido 20 años muy complicados, pero creo que si volvieran a hacer, que no pasará, volvería a tomar la misma decisión, porque uno, cuando toma las decisiones correctas, se siente enormemente satisfecho. Y así, para empezar, ya está bien. Yo para empezar está muy bien, esos primeros años en política, ¿no? En el País Vasco, con la situación que todos conocemos, ¿no? En relación con ETA, todo el miedo que sufriste, que imagino que vivirías ahí, ¿te hicieron en algún momento tener ganas, pues, de esconderte o de cambiar o de decir, pues mira, dejo esto al lado? ¿O realmente, pues como muy bien has dicho y como muy bien anuncia el título de esta jornada, coherencia de vida, pues realmente dijiste, pues, como nos has comentado, mira, es la decisión difícil, pero es la decisión correcta? Sigo adelante, pase lo que pase. ¿Cómo también viviste en tu núcleo familiar todo ese tipo de apoyo? ¿Te quisieron incidir hacia alguna decisión, hacia otra? ¿Pudiste autodeterminar quiero hacer esto y voy a ir con esto con todas? Claro, cuando uno toma una decisión no le afecta solo a él. Generalmente tenemos un entorno familiar que se ven claramente influidos por las decisiones que tomamos. Yo les cuento que yo la decisión la tomé con mi marido era muy amigo de Gregorio Ordóñez, y aunque él nunca jamás ha participado de la política, de hecho hay mucha gente que se cree que soy soltera y estoy casada y tengo 2 hijos, pero tengo una familia que nunca ha querido aparecer en nada, pero siempre han estado ahí. Es verdad que yo sin mi marido nunca hubiera sido capaz de hacer todo lo que hemos hecho. Es muy difícil explicar la sensación de miedo, pero si yo les cuento que yo por las mañanas salía por la puerta y siempre era lo mismo, siempre decía, por Dios, Dios mío, que vuelva esta noche. Contar así puede parecer muy dramático y muy exagerado, pero les garantizo que durante muchos años muchos compañeros, yo misma, muchos políticos, periodistas, empresarios, ciudadanos anónimos, algunos de ellos, hemos vivido con el miedo cerval de no volver por la noche, pero no solamente por ser dianas directas de la banda terrorista, sino porque tenías la mala suerte de pasar al lado de una papelera donde había un explosivo, tenías la mala suerte de que hubiera un coche bomba y te podía tocar. Por eso somos una sociedad enferma. La sociedad vasca es una sociedad enferma porque ha vivido atenazada por el miedo y atenazada por el terror. Y cuando falta la libertad, eso hace que mucha gente se acoquine, pierda su fuerza, su valentía, y al final se dejen hacer muchas cosas que en circunstancias normales no se dejaría. El miedo tiene esa doble vertiente, el miedo físico de perder la vida y el miedo a no ser capaz de defender aquello lo que crees. Es decir, muchas veces por miedo, por temor, por falta de valentía, pues reniegas de tus principios, abjuras de aquello en lo que crees y te sumerges en esa masa crítica para no destacar, para que no te pueda pasar nada. Yo tuve muchos momentos en los que el diablillo rojo decía, oye, mira, vete. Yo tengo muchos amigos, compañeros que se terminaron marchando del País Vasco porque la vida era, en ocasiones, tremendamente complicada. Pero como les decía antes, para mí la figura de Gregorio siempre ha sido un referente, porque él dio su vida, no porque él quisiera, sino que porque él sabía que su actitud de valentía, su actitud de arrojo, de coraje, de defensa de lo que muchos pensábamos, a él iba a traer consecuencias. Él estaba convencido. De hecho, íbamos por la calle y era raro el día que no le insultaban. Luego, por otro lado, mucha gente le votaba. Pero él sabía que esa postura le iba a traer consecuencias. Entonces, cuando yo tenía ganas de flaquear, siempre pensaba, hombre, estamos aquí por algo, estamos aquí para defender primero aquello en lo que creemos y segundo porque les debemos a nuestros hijos una sociedad mejor. Yo me negaba a querer
y a contribuir a que mis hijos vivieran en una sociedad, como les digo, atenazada por el miedo, donde una gran parte de la gente tiraba la llave al suelo en el coche por la mañana para mirar debajo de los bajos del coche a ver si tenían una bomba. Eso ahora no lo vemos, pero antes era tan normal encontrarte a gente que hacía como que se le caía el llavero para mirar debajo de los bajos del coche. Una sociedad en la que, por supuesto, tú entrabas en la librería, cogías el periódico, ETA había matado a alguien y no hacías el más mínimo comentario porque no querías tener un lío con la gente que estuviera en la librería o con el librero de turno. En los bares no se hablaba. Ha habido familias que se han roto por culpa de la política y del terrorismo y del nacionalismo. Entonces, yo creo que hay que hacer lo imposible para que nuestros hijos vivan en una sociedad en donde la libertad sea algo cotidiano, que hay que cuidar, que hay que proteger, por lo que hay que trabajar, pero en donde no te estés jugando la vida por defender determinadas ideas. Entonces, en 20 años nunca de verdad tuve ganas de irme. He tenido parte de mi familia que me ha insistido mucho para que me fuera, pero bueno, entiendo que para los hermanos y para los padres pues no es fácil la circunstancia. Pero no era yo sola, éramos muchos amigos, muchos compañeros, era un partido político el que luchaba por esos principios y por esos ideales, y era la fuerza también del resto de ciudadanos de España que eran enormemente agradecidos y solidarios con lo que padecíamos en el País Vasco. Y eso, aunque ustedes no lo crean, nos llegaba de una manera impresionante. Es decir, si salíamos del País Vasco y íbamos a cualquier ciudad de España, el cariño y el agradecimiento con que nos trataban era lo suficientemente fuerte para darnos ganas de volver al País Vasco a pelear, bueno, por la libertad de los vascos y por la libertad del resto de españoles, porque al final era la libertad de toda una sociedad la que estaba en juego. ¿Qué papel tuvo ahí, María, de que tú fueras una mujer cristiana y católica? ¿Crees que eso ayudó a reforzar tu moral, tu ética, tu decisión de seguir adelante, tu decisión de luchar por los principios que considerabas los válidos? Bueno, yo siempre he sido católica, me he criado en una familia católica y he tenido fe. Pero, y esto es confesión de parte, yo les tengo que reconocer que en los años más difíciles de mi vivencia en la política y en el País Vasco, mi relación con la Iglesia era complicada. No voy a decir más. Y es verdad que Dios trasciende a todo eso y que yo tenía que haber trascendido mucho más y no haberme quedado en quién era la representación en ese momento en la diócesis de San Sebastián. Era una relación difícil, complicada, que no ayudaba mucho, pero es verdad que bueno, la fe siempre estuvo ahí. Yo tengo un marido que tiene una fe que puede con todo. Y ese fue el empuje y el apoyo, porque yo en determinados momentos reconozco que estaba muy enfadada y a veces defraudada, porque siempre se habla de la Iglesia vasca. Ustedes no han oído jamás hablar de la Iglesia malagueña ni de la Iglesia madrileña, pero los vascos tenemos también la virtud de que tenemos Iglesia vasca. No existe la Iglesia vasca. La Iglesia es universal y la Iglesia somos todos. Bueno, pues también conseguimos que se hablara de la Iglesia vasca como una cosa especial que teníamos los vascos. No es verdad. Y muchos católicos no nos sentimos en su momento muy amparados, muy protegidos o muy queridos. Luego hemos tenido la inmensa suerte, porque el Señor es así, que vino Monseñor Munilla. Entonces, lo comido por lo servido, tuvimos bueno, pues un obispo que revivió la diócesis, nos revivió la fe, y durante muchos años en la diócesis de San Sebastián hemos podido tener un obispo con el que nos hemos sentido enormemente queridos, protegidos, amparados, y ha sido un magnífico pastor. Entonces, bueno, pues lo anterior fue un poco peor, pero lo que vino después fue magnífico. Y es verdad que si uno no tiene fe, para salir adelante en determinados momentos es muy complicado, porque nos hace falta la fe, porque nos tenemos que agarrar a algo. Y Gregorio también era un hombre que reconocía públicamente que para él la fe era el motor y la fuerza para hacer todo lo que hacía, y eso pues nos motivaba mucho a los demás. Aprovechando el tema de la fe, María, y esto es para que me des tu opinión personal, ¿por qué piensas que hay, o cuál es el motivo mejor? Porque hay mucha gente que se considera católica, que realmente lo es, y que luego en la vida pública le cuesta pues promulgar su fe. Tal vez se oculta bajo ideas grupales diferentes, pues por ser políticamente correcto, por hacer lo que tiene la sociedad. Bueno, porque probablemente quieren hacernos creer que no estamos de moda. Yo creo que estamos más de moda que nunca, de verdad. Y yo creo que movimientos como EFETA, Emaús, Amor Conyugal, del que hablábamos antes, que ambos hemos hecho, bueno, son el reflejo de que mucha parte de la sociedad, la juventud, está demandando algo, de que hay un hervidero de inquietud, de búsqueda,
que se está manifestando de una forma distinta. Antes eran los agustinos, los dominicos, había otro tipo de órdenes, había muchas más vocaciones, pero yo creo que verdaderamente ahora la juventud está necesitada de algo. Ellos buscan, no encuentran, porque es verdad que lo tienen todo, es una sociedad absolutamente materialista, todo es inmediato, todo es al momento, enseguida se cansan de las cosas, pero al final el ser humano sabe que está aquí para algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos necesitamos un sentido más trascendental de la vida. Entonces, yo creo que nos quieren hacer creer que el ser católico, que el profesar la fe, que el vivir de determinada manera, eso no está de moda, no es progre, no está bien visto, y por eso yo decía antes que creo que ha llegado, bueno, hace mucho tiempo el momento de que cojamos la bandera y la enarbolemos como el que es del Real Madrid. Es decir, están encantados de ser aficionados del Madrid, lo van contando y lo van pregonando. Bueno, pues los católicos tenemos que hacer lo mismo, porque además estamos en posesión de la verdad, tenemos razón y eso nos hace ser mejores personas y es mejor para todo el mundo. Esto no es un tema de egoísmo personal que solo pensamos en nosotros, al revés, estamos buscando el bien común. Entonces, son momentos difíciles, estamos en una sociedad absolutamente secularizada, estamos viendo lo que ocurre en Israel, estamos con la guerra de Ucrania, tenemos un gobierno que es el gobierno de la muerte, tenemos unas leyes que son absolutamente rupturistas con el modelo social que nosotros queremos. Bueno, pues nos toca dar mucho más la batalla. Yo creo que tenemos esa batalla cultural, seguramente que hablaremos de Neos, sí, que nos toca dar, y a mí me parece que es una forma también de sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Es decir, en la vida tenemos que tener responsabilidad y tenemos que tener cometidos y tenemos que tener una determinada actitud y una actividad, porque si no, pues sería todo muy aburrido. Entonces nos ha tocado vivir un momento complicado, un momento difícil donde tenemos todo en contra, pero al final somos muchos y nos vamos uniendo uno a uno. Al final no estamos solos, formamos una comunidad y esa comunidad tiene que alzar la voz, levantar los hombros, alzar la cabeza y salir muy, muy orgullosos adelante. Bueno, de hecho, lo que acabas de decir me recordaban unas palabras de Benedicto XVI del año 1974 que ya anticipó, dice, todas las corrientes sociales que están surgiendo, sobre todo en Europa, a finales del siglo XX, pues acabarán vaciando las iglesias, y cuando la gente se dé cuenta de que no tiene nada que le llene por dentro, de nada que buscar, cuando se queden vacías, volverán de nuevo a la cuna del catolicismo y volverán a llenar de nuevo nuestra iglesia. Y eso es precisamente lo que has dicho. Muchos jóvenes pues están buscando y no encuentran, no realmente. Y tenemos que ser esos abanderados que le enseñen un poco por dónde es el camino. Y luego yo voy a aprovechar que está aquí el concejal de Vivienda, que es encantador. Es verdad que no está de moda en política ser católico, hablar de Dios. Los americanos se terminan siempre que Dios os bendiga y no se les cae la palabra Dios de la boca y están encantados y no pasa nada. Aquí todavía estamos por ver a un dirigente político que hable claramente de Dios y de sus creencias, porque nos han inculcado tanto eso de que son cosas separadas. Entonces yo creo que también hay que romper un poco esa barrera, decir, mire, yo creo en Dios, soy católico, soy practicante, y lo cuento y lo pregono. Y bueno, pues sabemos de muchos políticos que son católicos, pero quizá nos gustaría que lo contaran un poco adelante. Más, porque es para que lo vea más gente, sobre todo por la proyección pública que tienen y por el ejemplo que pueden dar, porque al final es ejemplar para el resto de los ciudadanos. Correcto. Bueno, María, volvemos a tu vida. Concejal de Vivienda que ha venido aquí a ver las jornadas. Volvemos a tu vida pública. Llega otra de las decisiones, no tal vez más complicadas en tu vida, bueno, sin lugar a dudas en tu vida política, ¿no? Que es cuando abandonas tu vida política, cuando abandonas el Partido Popular. ¿Qué sucedió ahí a nivel de tu ética, tu decisión de haber continuado, de haber estado dentro del País Vasco en esta línea, ¿no? En esta línea de defender a la sociedad vasca? ¿Por qué ahí cortaste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te animó a dar ese salto? Bueno, es que es verdad que yo le comentaba antes a Rodri que son las dos decisiones como más trascendentes de mi vida, aparte de las personales de verdad, la entrada y la salida de la política. Yo les tengo que decir que en mis 20 años de política nunca tuve ningún dilema ético, nunca me sentí coartada por el partido, al revés, siempre sentí que yo podía ser plenamente coherente con lo que mi partido defendía y con lo que yo creía, siempre me sentí comodísima, nunca tuve ni un atisbo de pensar estoy haciendo cosas en las que no creo, al revés. Pero llegamos al año 2008 y a mí me encargan hacer la ponencia política que ya había hecho la del año 2004, creo que fue, y esta vez me la encargan con Alicia Sánchez Camacho, que era la presidenta del PP de Cataluña, y con José Manuel Soria, el presidente del PP de Canarias. Yo, que no quería ser política, ya era la presidenta del Partido Popular del País Vasco.
Y por hacerles a ustedes corta la historia, llega un momento en que claramente yo percibo que el partido ha cambiado. En ese caso era sobre todo en relación con los nacionalismos, es decir, a mí me tocaba redactar todo aquello que hacía referencia a lo que era el nacionalismo y qué opinábamos de él, y todo el rato eran, bueno, pues excusas, argumentos, frases tachadas, párrafos eliminados, y yo no entendía nada. Yo decía, pero si nuestra postura es esta, ¿por qué vamos a cambiar? Y claramente había habido un cambio de estrategia. Veníamos de perder las segundas elecciones con Zapatero, año 2004, año 2008, y se produjo, no sé dónde, ni cuándo, ni por qué, un cambio de verdad de estrategia dentro del partido. Se quiso, las altas esferas, que nos convirtiéramos en un partido más políticamente correcto, un partido menos drástico y menos firme con el nacionalismo, un partido que, bueno, pues estuviera más en la corriente de lo que en ese momento se consideraba adecuado, que los principios y los valores del partido, bueno, pues sí, estaban ahí, pero metidos en un altillo de un armario que tampoco molestaban mucho. Y yo me encontré con que yo no podía firmar una ponencia política en la que yo no estaba 100% de acuerdo. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando del año 2008 con una ETA todavía activa, en la que seguíamos viviendo con escolta, nos seguíamos jugando la vida, seguíamos yendo a funerales, a tanatorios, abrazando viudas, yendo a manifestaciones, y a mí me parecía una incongruencia no sé, el flexibilizar nuestra actitud frente al nacionalismo para pensar en las siguientes elecciones, por si no teníamos mayoría absoluta, para que el PNV pudiera votarnos, porque la reflexión en el fondo era esta. Me parecía que no era ético, que si nos habíamos dejado tantos compañeros por el camino porque habían defendido aquello, ahora nosotros suavizáramos nuestras posturas, sobre todo en aras de un resultado electoral o de llegar a la Moncloa. A mí este cambio de la ética por la estética no me terminaba de convencer. Y es verdad que, bueno, pues aquello fue durísimo, porque yo peleo muy bien con los de fuera. Yo con Batasuna, con el PNV peleo estupendamente, pero pelear con los de casa, eso siempre cuesta mucho más, es muy difícil. Y entonces tuvo gracia a Carlos Iturgaiz porque se portó conmigo de forma absolutamente cariñosa, porque yo me convertí en una paria social y política, es decir, mis adversarios estaban encantados, pero mis compañeros de partido me dejaron de hablar, de saludar, fue una época complicada. Y Carlos Iturgaiz, que fue cariñoso, como les digo, dijo que me había convertido, o yo había pasado de ser Juana de Arco a ser Juana la Loca. Porque además yo había tenido un cáncer un año antes y, bueno, pues después del cáncer se toma durante 5 años una serie de pastillas, y entonces una compañera muy cariñosa del partido dijo que las pastillas me estaban afectando al cerebro. Bueno, uno en la vida toma determinadas decisiones porque tiene intuición de que algo está pasando y de que no puede seguir por ese camino porque ese no es el camino correcto. Yo no tuve certezas, tuve las certezas de la ponencia política, donde tengo todos los cambios, la tengo entera porque aquello es para guardar para la posteridad, para mí. Pero yo no sabía que el partido iba a cambiar tanto, es decir, yo no intuía que el modelo social del Partido Popular iba a ser tan cambiante. Hoy, 15 años después, me reafirmo en lo que pensé. Es decir, si fuera yo tan lista para todo, pues me hubiera ido mucho mejor en la vida. Pero es verdad que esa intuición de darme cuenta que había un cambio de actitud dentro del partido estaba muy clara. Se inició en la ponencia política del año 2008 y yo creo que ha continuado, y que hoy el Partido Popular, y lo digo con gran dolor de corazón, de verdad, ha dejado de ser una referencia para quienes defendemos una sociedad basada en los fundamentos del humanismo cristiano. Nos falta un Partido Popular que haga mucho más hincapié en la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la verdad, en la defensa de ese modelo social que es por el que nos afiliamos muchos al Partido Popular. Bueno, es la política que tenemos hoy en día, la política ha cambiado, la sociedad ha cambiado y probablemente pues de esa forma conseguirán llegar más rápido a la Moncloa. Yo creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que en política uno está para defender aquello en lo que cree, lo tiene que defender de la mejor manera posible, pero no tiene que dejar de defender aquello en lo que cree. Indudable, María. Salid. De hecho, probablemente este testimonio que ha levantado el aplauso al auditorio y seguramente también de las personas que nos están siguiendo por internet es, en palabras mayúsculas, ética profesional y coherencia de vida, en palabras mayúsculas. Saliste del Partido Popular y bueno, tras una temporada finalmente fundaste esa brújula que es NEOS. Háblanos un poco de NEOS. Yo no fundé nada, ojalá. Formaste parte. Fundó la CDP, correcto. Entre otras cosas, la CDP, que tiene cantidad de obras buenísimas. Bueno, ustedes lo saben porque son de la CDP. Pero también les cuento, claro, yo la CDP la he conocido mucho más a fondo con la formación de NEOS y porque ahora estoy trabajando
en Cefas y porque ahora soy aspirante. Pero claro, tengo muchos amigos en San Sebastián que no saben lo que es la CDP y ya me encargo yo ahora de contárselo a todos. NEOS surge de tres fundaciones, que son una fundación que tenía Jaime Mayor Oreja, de la Asociación Católica de Propagandistas, y la Fundación Villa Cisneros, que entienden que hay que hacer una alternativa cultural basada en fundamentos cristianos. NEOS, que hace poco se convirtió en fundación, es algo prepolítico, o sea, no tiene ninguna aspiración de formar parte de la vida política, pero que sí que tiene aspiración de ser quizá en el futuro un puente entre esos partidos de derecha que no se consiguen poner de acuerdo, y sobre todo tiene la clara voluntad de hacer un sustrato ideológico donde esos partidos puedan beber, puedan darse cuenta de cuáles son las inquietudes que tenemos muchos en cuestión de principios, de valores, y NEOS es una fundación que sobre todo es conocida porque está Jaime Mayor Oreja en ella, pero como les digo, la CDP es padre y madre de NEOS, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Elio forma parte también de la fundación, como no. Y lo que hace es defender 6 valores fundamentales: la vida, la verdad, la dignidad de la persona, España, nación y la corona, las amenazas globales y luego la libertad religiosa, la libertad de educación. Es decir, principios que nos parecen esenciales y fundamentales, que son principios por los que nos movemos muchos de nosotros. Y luego tiene NEOS una cosa que a mí me parece que es muy buena de origen, que es una especie de paraguas de asociaciones, de fundaciones, de colectivos, de distintas entidades. Porque es verdad que hay muchas, por ejemplo, asociaciones en favor de la vida, pero nos hemos dado cuenta que de una en una, atomizadas, no somos nada, no influimos, no somos determinantes, no se nos tiene en cuenta. Entonces tenemos que aprender a trabajar juntos y a trabajar unidos. Cada uno puede tener autonomía plena para defender aquello lo que quiere, pero en los momentos importantes seamos capaces de unirnos, porque solo así se nos tendrá en cuenta. Bastante poco caso nos quieren hacer ya. Si encima vamos divididos y separados, todavía mucho menos. Entonces, NEOS tiene esa clara vocación de ser ese paraguas en donde muchas asociaciones, colectivos, fundaciones, universidades puedan defender conjuntamente aquello que les une. No, todavía nos quedan 5 o 10 minutitos más que aprovecharte. Ahora hablarán. ¿Ahora qué? NEOS, Cefas, ¿cuál es el siguiente paso de María San Gil? Bueno, les quiero contar también que en Cefas hemos inaugurado el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, el Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, y eso también se lo tenemos que agradecer a Elio Gallego. Hace tiempo ya, hace 3 años, los colegios del CEU tienen todos los alumnos de bachillerato una charla de una víctima del terrorismo, porque el CEU tiene una enorme sensibilidad con el terrorismo de ETA. Y ahí, con la Fundación Villa Cisneros, hicimos un convenio de colaboración en donde conseguimos que 10 víctimas, Ana Iríbar, Iñaki Arteta, Ana Velasco, Dani Portero, es decir, víctimas significativas, Cristina Cuesta, fueran a los colegios a explicar a los chicos de bachillerato lo que ha sido la existencia de ETA. Primero, porque es la historia de España y se la debemos a las víctimas del terrorismo. Yo creo que tenemos la obligación moral de no olvidarnos del sacrificio que han hecho por todos nosotros. Es la historia reciente y además es una historia que no se ha cerrado bien. Es decir, si pudiéramos decir, acabamos con ETA, ETA desapareció y su proyecto político ya no existe, pues también tendríamos que contárselo a nuestros jóvenes porque tienen que conocer la historia reciente, pero sobre todo lo tienen que conocer porque ETA sigue estando presente. No con este nombre, porque es verdad que ahora es Bildu, pero al final ETA no solamente era una banda terrorista, ETA era un entramado que abarcaba todo, desde periódicos, asociaciones, colectivos, políticos, asesinos. Es decir, ETA era todo, era una carcoma que estaba muy implicada en la sociedad, y ETA sigue existiendo y su proyecto político está más vivo que nunca. Es durísimo decirlo y yo les garantizo que cada vez que pienso que Arnaldo Otegi puede ser el lehendakari del País Vasco el año que viene, me entran escalofríos porque muchos hemos dedicado nuestra vida a intentar que el proyecto político de ETA no sobreviva, porque es un proyecto político autoritario, marxista, leninista, y asesino, y lo que quiere es romper España, y cada día están más cerca de conseguirlo. Entonces, como les digo, el CEU, la CDP siempre ha tenido una sensibilidad especial y los colegios del CEU siempre han tenido charlas de víctimas del terrorismo desde hace 3 años. Al mismo tiempo, vamos a intentar hacer las charlas también para las asociaciones de padres, y este año vamos a intentar empezar a hacerlo también en las universidades del CEU, es decir, que los alumnos de grado también puedan tener esas charlas de las víctimas del terrorismo. Desde Cefas hicimos un informe para ver
y poner un número al éxodo vasco, porque bueno, lo del éxodo vasco es algo que también, como lo de la Iglesia vasca, vale, pues hay un éxodo vasco y no pasa nada. Bueno, pues durante muchos años hay 180.000 vascos que han tenido que abandonar el País Vasco por causas políticas, y eso en una sociedad democrática me reconocerán que es algo bastante anormal. Lo contó muy bien Luis Ventoso. Luis Ventoso, en un artículo hablando del informe del éxodo vasco que hizo Cefas, dijo que es como si toda la ciudad de San Sebastián se vaciara de la noche a la mañana. Y eso es enormemente gráfico, es verdad. En San Sebastián vivimos 183.000 personas y hay 180.000 vascos que se han tenido que marchar. Es como si vaciamos San Sebastián de repente. Tuvieron que hacerlo por motivos políticos. Además de ese informe, bueno, pues estamos teniendo más proyectos en relación con las víctimas del terrorismo y con todo lo demás, y Elio tuvo la brillante idea de decir, bueno, pues vamos a aglutinar todas estas acciones en lo que es un observatorio CEU de víctimas del terrorismo. Y vamos a hacer informes, vamos a hacer seminarios y vamos a hacer todo aquello que sirva para poner en valor la memoria de las víctimas del terrorismo, para contar lo que ha ocurrido en el País Vasco y para que políticamente no nos pongamos de perfil o no digamos que no sabíamos. Desde el CEU, desde luego, nos vamos a empeñar en que la gente conozca la historia, sepa lo que ha pasado y sepa lo que todavía sigue ocurriendo. Perfecto. Para concluir, María, ¿algún mensaje, algún consejo que nos quieras dejar a todos nosotros, a los jóvenes que nos puedan ver esta retransmisión, o bien en directo o bien en diferido, bueno, pues sobre esa figura tuya, ¿no?, que realmente ha sido la apología de lo que es la coherencia, ¿no?, la coherencia de vida y la ética profesional? ¿Dejan algún mensaje? Pues no. Pues sí. No soy quien para dar ningún mensaje ni ningún consejo. Que sigan las jornadas del ACDP de Málaga, que enhorabuena a Raúl por organizarlas, que hay más jornadas de católicos y vida pública en otras ciudades españolas que yo creo que hacen un gran bien, de verdad. Marifé, que es la que las organiza, muchas gracias, porque de verdad yo creo que son, como decía antes, ese remanso de reflexión, de evangelización, que llevan 25 años dando voz a los católicos, que yo creo que es importantísimo y que nos animan y nos ayudan a sentirnos contentos, orgullosos, a seguir formándonos, que es fundamental, y a seguir encontrándonos, porque además es muy bueno que nos encontremos y que estemos unos con otros compartiendo estas reflexiones y estos momentos. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y cumpliendo con el